Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque esta mañana está con nosotros Javier Juárez Mojica, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que cumple 10 años. No es un tema menor, de hecho, pues en la vida cotidiana de los mexicanos, yo creo que una de las partes fundamentales de usted que nos está escuchando a nivel nacional, pues es las telecomunicaciones, justamente. Probablemente lo primero que hizo hoy fue despertarse, desbloquear su celular, si no es que lo despertó el celular y ya no está escuchando a través de una aplicación, y esto ocurre en parte y ha mejorado además muchas cosas por el trabajo del IFT. Comisionado, buenos días, gracias por tomar la llamada, Javier. Estimado Rodrigo, buenos días, gracias a ti. Saludamos con mucho gusto a la audiencia y gracias por el espacio. Pues primero empiezo por lo básico. ¿Cómo explicarle a todos los que nos escuchan qué hace y qué es el IFT? Yo creo que lo explicabas de una manera muy adecuada, Rodrigo. Pues las telecomunicaciones el día de hoy están en todos los aspectos de la vida, es un área transversal. Hay encuestas que dicen que es más probable que una persona se regrese a casa si se le olvidó el celular que si se le olvidó la cartera. Preferimos el Sí, celular. claro. Y el IFT pues es el regulador de este sector de las telecomunicaciones, la autoridad en materia de competencia económica, y justamente por esas medidas regulatorias lo que hemos visto es que en una década, que es lo que tiene el IFT, las condiciones del mercado han venido evolucionando para bien. Y un ejemplo creo que muy concreto es la evolución de los precios, Rodrigo. En esta década ha disminuido los precios de telecomunicaciones en 31.5%, mientras que la inflación ha sido del 56.9%, casi 57%. Entonces ahí vemos claramente cómo gracias a una mayor competencia, una mayor oferta, pues la gente se ve beneficiada con precios más accesibles. Claro. Y digamos, si lo vemos en términos de los distintos productos o más bien servicios que consumimos los mexicanos, televisión, por supuesto, radio que pasa por el IFT, evidentemente internet, tanto fijo como móvil, ¿cómo se han comportado los precios en ese contexto y por qué influye el IFT en ello? Hay buenos indicadores también. De hecho, vamos a empezar por radio y televisión que mencionabas. Como tú recordarás, las primeras licitaciones, tanto de radio como de televisión, fueron realizadas por el IFT, y eso permitió, primero se licitó una cadena nacional de televisión, luego se licitaron estaciones regionales de televisión, y eso ha permitido, Rodrigo, que a nivel nacional pasamos de tener 311 canales a actualmente tener 1,262 canales de programación. Esto es así porque la televisión digital terrestre, que México fue el primer país de Latinoamérica que transitó a la TDT, permite una cosa que se llama el multiplexeo, que quiere decir que por el mismo canal de 6 MHz pueden transmitirse varios canales de multiprogramación. Esto, de hecho, terminó siendo muy relevante en medio de la pandemia porque fue un habilitador del programa Aprende en Casa, que implementó la Secretaría de Educación Pública para hacer llegar los contenidos educativos a los alumnos. En materia de radio, también llevamos a cabo las primeras licitaciones y ahí tenemos ahora a nivel nacional 201 nuevas estaciones en frecuencia modulada y 43 estaciones en amplitud modulada. Eso por lo que hace a radio y televisión. En materia de acceso a Internet fijo, el Internet de los hogares, teníamos solamente 40 de cada 100 hogares conectados en el 2013, ahora tenemos 70 de cada 100 hogares conectados. Había 20 en banda ancha móvil, la de los celulares, teníamos solamente 23 suscripciones por cada 100 habitantes, ahora ya tenemos 93 por cada 100 habitantes. Entonces son indicadores pues que dan muestra de una mayor oferta de los servicios y la calidad ha mejorado también. En el caso, por ejemplo, de la banda ancha fija de los hogares,
Antes de la reforma solamente había un 8% de los hogares que tenían conexión con velocidades arriba de los 10 megabits por segundo. Y hoy estamos hablando que es el 90% de los hogares que tienen conexión, que ya tienen estas velocidades de 10, de 50 o incluso de más de 100 megabits por segundo, ¿no? Claro, no, pues son datos realmente impresionantes. Obviamente aquí esta imagen televisión, ¿no? Este programa se puede ver también a través de un canal de televisión digital en la Ciudad de México. En fin, creo que ha sido un avance significativo. Ahora, cuando comparamos los precios, pienso, por ejemplo, en el Internet móvil y fijo, ¿cómo está México en esa parte? Yo creo que antes de la reforma, de hecho, se hizo un diagnóstico donde México era de los países caros a nivel internacional, pero pues este comportamiento en México, por ejemplo, ya no existe el roaming nacional, ya ese fue eliminado. Se eliminó la larga distancia. Hay portabilidad que permite a los usuarios pues no tener esta barrera de cambio para cambiarse de proveedor, y todos esos son los elementos que nos han llevado a tener este 31.5% de disminución de precios en el agregado, pero nada más la parte de telefonía móvil ha sido de más del 40%, Rodrigo. Y te digo, no es solamente una acción, sino varias: eliminación de la larga distancia nacional, eliminación del roaming, la portabilidad ya existía, pero con el IFT se llevó a un plazo máximo de 24 horas. Entonces, pues son medidas que abonan a ese escenario de competencia y beneficia al usuario con mejores precios. Sí, el otro día personalmente hice una portabilidad de una línea fija y fue relativamente rápido. Y eso, bueno, pues sí, me sorprendió porque me esperaba mucho más burocracia de las compañías, ¿no? Porque uno puede entender las inercias, etcétera, pero no, la verdad es que funcionó bastante bien, pero claramente, bueno, todavía hay muchos retos por delante. Y también entender y que le cuentes al público, Javier, ¿dónde está el IFT desde el punto de vista de la autonomía? Porque me parece importante, quizás no es claro para muchas personas, pero es un ente autónomo y eso tiene mucha importancia también. Somos una institución constitucionalmente autónoma, y yo creo que uno de los aspectos fundamentales de esa autonomía, Rodrigo, es que las decisiones se toman basadas en la ley, en criterios técnicos, y no por las coyunturas políticas del momento. Ahí es donde estamos. Actualmente el procedimiento para ser comisionados depende de hacer unos exámenes, se integran las listas de las mejores calificaciones aprobatorias, de ahí el presidente los manda al Senado de la República, y el Senado las tiene que ratificar a los comisionados por mayoría calificada de 2/3. Actualmente solamente somos 4 de 7 comisionados que deberíamos de estar. Eso ha limitado que algunas decisiones que por la Ley Federal de Competencia Económica o la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión requieren de 5 votos, pues ese tipo de decisiones no se pueden tomar ahorita. Nosotros promovimos una controversia constitucional, esto es lo que correspondía en términos institucionales. Estamos a la espera de que lo resuelva la Suprema Corte, pues para estar operando conforme lo mandata la Constitución con un pleno de 7 comisionados. Pero a pesar de ello, eso no quiere decir que el instituto no esté trabajando pues en todos los demás asuntos que sí no requieren esa mayoría de 5 votos. De hecho, para que se den una idea, de las más de 1.300 concesiones comerciales de telecomunicaciones que se han entregado en estos 10 años del IFT, pues solamente en el último año entregamos este pleno entregó el 45%, o sea, entregamos más de 600 en este año y medio. Entonces sigue trabajando, pues, programas de alfabetización digital, revisión de regulación de reglas de carácter general, se emitió disposición técnica para el Cell Broadcast, estos alertas tempranas. Javier, comisionado, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de su tiempo Javier, para
para poder hablar un poco más, por ejemplo, del precio del espectro y algunos otros temas y qué viene, sobre todo cómo se ven los siguientes 10 años. Esta mañana está con nosotros el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en entrevista el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica. Javier, gracias por seguir con nosotros. Y el otro asunto es, bueno, por un lado ya tenemos el paquete económico 2024. Hay todo un tema con respecto al precio del espectro que muchas compañías están regresando. Por favor, cuéntanos de la manera más didáctica por qué es relevante el tema y qué implica. Sí, claro que sí, Rodrigo, gracias. Mira, en primer lugar, pues el IFT lo ha diagnosticado que en México el espectro radioeléctrico es caro. ¿De qué se trata el espectro? Pues es este insumo, este recurso que permite todas las comunicaciones inalámbricas. Esa es la relevancia del espectro radioeléctrico. Este esquema que tenemos donde se paga una parte en una licitación y después anualmente se van haciendo pagos, pues nos hace poco competitivos en el entorno internacional. ¿Y qué ha provocado esto? Pues que hay empresas que después de haber obtenido el espectro a través de licitaciones, haber venido pagando, pues de plano lo han regresado ya al Estado, han cambiado su modelo de negocio. También ha provocado que al realizar licitaciones, pues no se asigne, no se concesione todo el espectro. La última se llamó la licitación IFT-10, y ahí para que se den una idea, de 41 bloques que se licitaron, solamente asignamos 3 y 38 quedaron desiertos. Esto en un entorno, y vamos a pasar a la relevancia, en un entorno donde estamos transitando a estas redes 5G de quinta generación, pues que tienen un impacto en todas las actividades productivas, Rodrigo, en la minería, en la agricultura, salud, transporte, educación, pues es relevante porque México no va a tener este recurso disponible para que se utilicen todos esos sectores. Por eso nosotros en varias ocasiones hemos dicho que esto se trata de un asunto no solamente del sector telecomunicaciones, de la industria de las telecomunicaciones, sino en un asunto de Estado. El IFT ha estado haciendo estas observaciones. Este año se adicionó que hicimos también un estudio, un reporte de lo que implica este esquema de costos para la competencia, como barreras a la entrada o barreras a la expansión de las redes, y pues todos esos elementos los hemos estado compartiendo con otras autoridades. Ahorita ya se envió el paquete económico por parte de la Secretaría de Hacienda con lo único que sí se contempla para el año que entra es que no habrá una actualización conforme a la inflación. Eso, digamos, que es puede implicar una disminución en términos reales. Hemos compartido esos estudios, pero pues la realidad es que sí tenemos que buscar cómo ponernos a la par de estos niveles internacionales del costo, pues para ser atractivos y que sigan expandiéndose las redes aquí en el país. Ese es el fondo del asunto. En una coyuntura, Rodrigo, como la que estamos viendo del nearshoring, pues tenemos que tener disponibles todas esas alternativas para la automatización de las plantas y sean también estas plantas más competitivas, y el 5G pues es justamente una de las herramientas para eso. Y no solamente para eso, sino que 5G, porque a veces lo escuchamos y pensamos que es solamente descargar videos rápidos, pero es también menor latencia, que permite cirugías, por ejemplo, en tiempo real, vehículos conectados, y el Internet masivo de las cosas, porque permite 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Todos esos dispositivos generan datos, pues que también esos datos hay que verlos como un recurso estratégico, porque es lo que utilizamos para entrenar estos algoritmos de la inteligencia artificial también en cualquier aplicación. Sí, sí es fundamental. Pensaba en una metáfora y es como si, por un lado, se licita, por ejemplo, la construcción de la carretera, la empresa paga, pero luego si te obligan a vamos a poner un peaje para pues, los que nos escuchan, pensemos de 1,000 pesos en la México-Querétaro, pues lo que va a ocurrir es que pocos van a utilizarlo, ¿no? En este caso las empresas, pensemos que transportan pasajeros en un autobús,
el autotransporte, y entonces dicen, pues oye, yo no voy a hacer corridas a 1,000 pesos de caseta, no me sale, y dejo de operar, y entonces lo que implica es que las ciudades en México pues pues, la gente deja de viajar, pero además las mercancías dejan de intercambiarse en el volumen que podría ser, y el potencial, digamos, de venta, etcétera, pues se va afectando, ¿no? Sería un poco haciendo la metáfora en términos de hacerla todavía más tangible, que ya lo explicas muy bien, comisionado, en función pues de la competitividad. ¿Y qué están haciendo otros países con respecto a ello, en términos del Lo que precio del hace, espectro? hay países, primero, que ni siquiera cobran derechos anuales. Ahí dicen, ¿cuál es la mejor manera de determinar el precio de mercado para un recurso así? La licitación. Uh-huh. Y lo que se pague en la licitación, y ya no va a haber pagos anuales. Ha habido algunas licitaciones recientes donde de plano la intención no es recaudar ni siquiera a través de la licitación, es más bien, pues vamos a poner obligaciones en términos de cobertura. El Estado define cuáles van a ser las metas, o también a través de la licitación se puede ofertar, decir, pues yo voy a llegar al 95% de estas localidades, al 94%, lo que sea, y más que estar buscando la recaudación, pues te vas por ese tipo de esquemas, de obligaciones de coberturas, o de plano quitando este pago anual. Esos son algunos de los esquemas que hay a nivel internacional, y yo creo que la metáfora que utilizaba Rodrigo pues también es aplicable a esto, porque en la medida que tú tienes disponibles estas carreteras de conectividad, pues también hay que ver todo lo que se puede generar alrededor, que la gente tenga acceso a los servicios, pero el desarrollo económico que puede generar, y ese desarrollo económico pues definitivamente se va a reflejar en bienestar para todo el país, e incluso pues va a haber más impuestos, Etcétera, pues, se exacto. generan externalidades, pues. Sí, 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 totalmente, porque cuando nuevos emprendimientos o empresas grandes incluso tienen nuevas aplicaciones, pues generan mayor actividad económica, y por lo tanto de ahí se compensa el ingreso que deja de recibir las arcas públicas, justamente con este pago de derechos anuales. La verdad es que es un poco obtuso, pero de repente parecería que falta la estrategia, y por eso el IFT, que es un ente especializado autónomo, pues es el que tiene la capacidad de hacer estas recomendaciones, porque quizás tiene más visibilidad de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, de lo que esto implica. Pero bueno, el problema en este caso es que pues no ha prosperado en términos de ser escuchado, y la verdad es que se puede convertir en un cuello de botella para el nearshoring, porque finalmente esa infraestructura es lo que sostiene cada vez más en una economía digital del siglo XXI, pues la capacidad productiva. No solamente son los fierros, digamos, las líneas de producción, la planta, el terreno, la energía, etcétera, pero también pues esa capacidad de tener herramientas tecnológicas a un precio razonable, y en ese contexto, bueno, pues ahí, como bien mencionas, pues se trata de tener visión, sobre todo por la revolución que está ocurriendo tecnológica, ¿no? En términos de inteligencia artificial, que si algo requiere son datos. Pero bueno, pues es parte de lo que estamos viendo. Agradezco mucho la entrevista, como siempre, en contacto con ustedes, con el IFT. Enhorabuena por estos primeros 10 años, y que los 10 que vengan, por el bienestar del país, seguramente sean muy provechosos, y que, como siempre, pues sea muy escuchado las opiniones del IFT, y que además después ya tengan el pleno completo, que ese ha sido uno de los grandes temas a lo largo de estos últimos años. Javier, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, Rodrigo, gracias a ti y a la audiencia por este espacio. De verdad se aprecia mucho a funcionarios como tú y como todos los que trabajan en el IFT, porque es un trabajo arduo, técnico, especializado, que va más allá de los tiempos políticos, y me parece que eso es fundamental para el progreso de un país. De verdad, los felicito, y bueno, pues ojalá que se vaya fortaleciendo con el tiempo. Ahí escuchamos a Javier Juárez Mojique, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos